casi final a esta carta a los romanos. Todos los que estamos aquí desde Casa de Oración El Betel, les enviamos saludos. Qué bueno que han estado con nosotros en su tiempo. Yo creo que si ustedes se han propuesto aprender, el Señor les ha enseñado bastante. Les ha enseñado bastante y ahora ya tienen una nueva visión de lo que son las cartas apostólicas. Esta carta tiene mucha doctrina y nos lleva hasta un destino, ¿verdad? Bueno, la idea es conocer de Dios, tener la imagen de Dios y caminar con Dios. Qué importante es esto. Estuvimos viendo desde el capítulo 1, donde el apóstol Pablo nos narra acerca de que esta carta tiene un sobrenombre y se llama precisamente el Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo amado Jesucristo. 16 nos dice que no me arrepiento del Evangelio porque es poder de Dios para los que creen, para los que creen. Entonces hay mucha gente que todavía no cree y tristemente esto es lastimoso para nuestros días, que mucha gente no quiere creer. Cuando el tiempo de los judíos, mucha gente no quiso creer en nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo está sucediendo hoy con los gentiles que quieren Jesucristo. ¿Qué tal en las tradiciones? En la adoración a imágenes. ¿Y qué tal en la idolatría? Ahí sí creen en la hechicería, en la brujería, en la idolatría, adoran otros dioses que no son dioses. Y bueno, la imagen de Dios y de nuestro Señor Jesucristo se han perdido. ¿Por causa de qué? De la ignorancia. Mi pueblo pereció. Recordemos un poquito cuando el pueblo de los judíos fue llevado cautivo por causa de la idolatría, porque adoraron otros dioses que no eran Dios, adoraron a Moloch, y la Biblia dice que pasaron a sus hijos por fuego, tuvieron participación con la idolatría, tuvieron participación con la hechicería, con la brujería, con la astrología, y bueno, Dios se molestó de tal manera que los tuvo que entregar a cautiverio. El pueblo de Israel fue llevado a Siria y el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia. Aunque pasados 70 años después, fueron regresados a Jerusalén y tenemos 3 hombres muy importantes, 4 hombres muy importantes. Por ejemplo, si leemos Daniel, ellos estuvieron dentro de Babilonia con Nabucodonosor. Narra la historia de Babilonia, cómo tomó posesión del pueblo judío. Qué importante es leer el libro de Daniel, porque nos va narrando paso a paso cómo se fueron corrompiendo hasta llegar al capítulo 5, donde está Belsasar con los utensilios del templo sagrado del pueblo judío, donde ellos están tomando vino, donde ellos están comiendo con sus mujeres, y viene una mano y les escribe en la pared: Mene, Mene, Tetze Parsin, tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falso. Y esa misma noche pierde la vida Belsasar y a tomar prisionero a Babilonia. Pero venía un hombre, Ciro, que es un gentil, que Dios va a usar para restaurar Jerusalén en el año 70 de cautiverio
del pueblo judío. Y viene Zorobabel a restaurar el templo, viene Nehemías a restaurar los muros y los portones, pero también viene Esdras. Esdras viene a restaurar como sacerdote la escritura. A Esdras se le conoce como el segundo Moisés. Moisés estuvo muy interesado en darnos la ley, darnos la Torá. Dios le entregó a Moisés la Torá, las reglas, los mandamientos, los estatutos que el pueblo judío tenía que observar. Entonces, cuando salen de cautiverio, Esdras recopila nuevamente las escrituras, y en el capítulo 3 del libro de Esdras lee las escrituras delante del pueblo, y todo el mundo aceptó y recibió con agrado las escrituras, las lecturas de la Biblia, y prometieron guardar los mandamientos. Ahora, Esdras compromete al pueblo a que dejaran mujeres sirias, mujeres de Babilonia, con todo y hijos, que se apartaran de ellos para que su pueblo fuera nuevamente un pueblo puro. Y eso trajo problemas a Jerusalén, porque se levantó el pueblo de Samaria a obstaculizar la restauración de Jerusalén. Entonces, esto sucedió con el pueblo judío en aquel entonces. Y podemos ver profetas como Ageo, Zacarías, y varios profetas que intervinieron en lo que fue la deportación. Podemos recordar que de Israel no todos regresaron, muchos se quedaron en Siria, otros corrieron hacia Asia, otros fueron rumbo a China, a la India, y se esparcieron por todo el mundo. Esto es lo que llamamos la dispersión, la diáspora, porque el pueblo judío de Israel corrió para todas partes, incluso a Argentina, a Estados Unidos, a Canadá, a México. Por todo el mundo se esparció el pueblo judío, a Europa. Entonces podemos encontrar ahora judíos por todas partes del mundo. Esta es una profecía que en los postreros tiempos Dios haría regresar al pueblo judío a Israel. Judá regresa a Jerusalén, y bueno, procuran llevar las leyes como Dios se los había marcado. Quieren llevar las leyes al orden, e incluso surgen varios partidos como los saduceos, como los herodianos, y varios partidos que surgen de ese tiempo en que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra. ¿Por qué viene a la tierra? Precisamente porque el pueblo judío no cumplió, no les bastó, no les fue suficiente que hayan sido llevados a cautiverio. No les fue suficiente, siguieron pecando, siguieron haciendo su voluntad, pero algo muy importante, siguieron llevando tradiciones de hombres. Tradiciones de hombres. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, les dijo: por vuestras tradiciones han invalidado la palabra. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Que hoy en día el pueblo gentil, desde Nabucodonosor, tuvo la oportunidad de alabar a Dios, de conocer a Dios, de exaltar a Dios. Isaías dijo que Dios se dejó encontrar por un pueblo que no es pueblo. Los que lo buscaron no lo hallaron, y los que no lo buscaron lo encontraron, hablando del pueblo gentil.
Pero hoy en día está sucediendo lo mismo que con el pueblo hebreo, judío. No quieren recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. No quieren creer en Dios. El pueblo judío sigue en tradiciones, llevando tradiciones del mundo. Recordemos que cuando los medopersas fueron gobernados por los griegos, metieron mucha filosofía, mucho pensamiento, pero pensamiento de hombre. Y hasta la fecha siguen las filosofías, surgieron los helénicos, que son judíos mezclados con griegos. En Siria, los judíos mezclados con sirios, se le llama, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llamaba la mujer que tenía 5 maridos? Los samaritanos, el pueblo samaritano, y el pueblo samaritano obstruyó mucho el crecimiento de nuevo del templo, de los muros y de las escrituras. ¿Por qué? Pues porque Esdras rechazó que trajeran a mujeres y a niños al pueblo judío. Él quería nuevamente que hubiera un pueblo puro judío, nada de meter extranjeros al pueblo, y esto trajo muchos problemas, muchas situaciones. Bueno, surgen los helenos y después son sometidos por el pueblo romano. La guerra de los pueblos en ese entonces era que las culturas no podían desaparecer. Entonces los romanos absorbieron las reglas de Babilonia, las reglas de Mesopotamia, de los medopersas, las reglas de los egipcios y sus propias reglas, sus propios dioses. Ellos adoraban sus propios dioses y fueron transformando muchas situaciones. Por ejemplo, para el mundo gentil, hoy en día el festejo de la Navidad, eso es adorar dioses ajenos, porque nuestro Señor Jesucristo no nació en 24 de diciembre, no, Él nació en septiembre. Entonces, para empezar, la Navidad no tiene nada de Cristo. Ahora, el Año Nuevo también es una tradición, y el pueblo gentil festeja el Año Nuevo. Es un Dios al que se adora, un Dios que tiene 2 caras, que está viendo hacia el pasado, el año que muere, y está viendo hacia el futuro, el año que empieza. Pero es un Dios romano el que se adora, que lleva el nombre de enero, y cada mes gregoriano trae el nombre de un dios romano. Cada día de la semana trae el nombre de un dios romano. Entonces, Roma despojó a los judíos de sus tradiciones, los despojó de sus fiestas, los despojó de la Torá como estaba escrita originalmente, y la han transgiversado. Por lo pronto, el cristiano de hoy en día no conoce la Biblia como en su original, y hay mucha tradición, y nos estamos arrimando al juicio, un juicio similar al que tuvieron los judíos. Recordemos a Antíoco Epífanes, cuando se metió al templo judío y metió la estatua de Zeus y
y sacrificó una marrana. Eso lo hizo simbolizando al anticristo que viene hoy en día. Se va a restaurar un nuevo templo y el anticristo nuevamente va a entrar al templo de los judíos y lo va a ensuciar, y desde ahí va a mangonear. ¿A quién? Ahora va a mangonear al pueblo gentil. Acabando el tiempo gentil, y los gentiles no quieren nada. Así como el pueblo judío en su tiempo no quiso nada, ahora en día también el pueblo gentil, ni los judíos ni los gentiles. Por eso Dios va a permitir que venga la tribulación. Viene una persecución sobre la iglesia y sobre el pueblo judío. Estamos viviendo los últimos tiempos. Dios nos habla a través de la luna, del sol, de las estrellas. Para este año 20 tenemos 6 eclipses que nos van a hablar acerca de tinieblas. El mundo está en tinieblas. Ni el pueblo judío ni el pueblo gentil han sabido alabar y adorar a Dios. Estos eclipses que vienen son señal de arrepentimiento para que el mundo se arrepienta. Pero el libro de Apocalipsis nos dice que el mundo no se arrepintió, más al contrario, hacía mofa de las escrituras. Y viene algo terrible para el mundo. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir, hermano cristiano, que ya dejes las tradiciones y que te dediques a buscar la palabra de Dios, a honrar y a glorificar a Dios verdaderamente. Ya deja esas tradiciones que no te dejan nada, fiestas que no dejan nada. El mundo le urge a estar de fiesta, pero a Dios le urge que te encuentres ya con Él. Entonces, primeramente Dios le dio una oportunidad al pueblo judío, y luego le dio una oportunidad al pueblo gentil, pero ni uno ni otro han cumplido con el Evangelio. En la carta que estamos viendo a los romanos, toda la carta del 1 al 16, capítulo 1 al 16, nos habla acerca de los deberes cristianos, de doctrinas cristianas, para que sepamos cómo debemos comportarnos. Del 1 al 3 estuvimos viendo la depravación del pecado. Y en el 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Del 4 al 6 estuvimos viendo que Dios tiene una provisión, que es nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, si creemos en el beneficio que Él nos trajo, entonces nosotros podríamos ser salvos. Por eso dice el 6:23, capítulo 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, podemos alcanzar la vida eterna, claro, cuando creamos en Cristo Jesús, cuando creamos en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Y de capítulo 7, 8, nos habla acerca de cómo nosotros, la humanidad, tenemos doble personalidad, doble humanidad. En un momento estamos contentos, en otro momento estamos enojados, en un momento estamos tratando bien a la gente, en otro momento la estamos maltratando. Y nos habla acerca del pecado que mora en nosotros, que hay dentro de nosotros, y cómo nosotros tenemos que aprender a vencerlo. Capítulo 9, 10 y 11 nos habla acerca del pueblo judío, cómo ellos en el 9 tuvieron una oportunidad, tuvieron promesas, tuvieron la palabra, tuvieron pactos con Dios, pero nada de eso les bastó.
en el capítulo 10 podemos ver cómo el pueblo judío puede ser justificado, pero no quiere ser justificado. Capítulo 11, entonces vemos el futuro del pueblo judío, que cuando se termine la era del pueblo gentil, el pueblo judío volverá de nuevo a estar en acción. Y luego lo vemos del capítulo 12 al capítulo 16, los mandatos que debemos de tener. El capítulo 12 nos habla cómo servir a Dios y cómo servir a la gente que no conoce a Dios. Capítulo 13 nos habla de cómo servir a nuestro gobierno. Capítulo 14 nos habla de que no debemos envanecernos acerca de lo que conocemos, de lo que sabemos. Mansedumbre, debemos de tratar con mansedumbre a los que saben poco. ¿Para qué? Para enseñarlos con el testimonio y con la palabra. Y capítulo 15, que es lo que vamos a estar viendo, es una posición que tenemos. ¿Qué te quiero decir? En general, desde que el hombre pecó en el Génesis, perdió la posición que Dios nos había dado de ser hijos a imagen y semejanza de Dios. Capítulo 3 del Génesis, la imagen de Dios. Perdimos la autoridad. Capítulo 9 del Génesis, se ve que ya no tenemos autoridad ni sobre los animales, ni sobre las bestias, ni sobre las plantas, ni sobre nada. Perdimos la autoridad y ahora el hombre vive en pecado. Pero ahora podemos ver que en estos tiempos, en el año que vino nuestro Señor Jesucristo, vino a restaurar la imagen de Dios en el hombre. ¿En cuál hombre? En el hombre que creyó en Cristo Jesús, que creyó en los sacrificios que Jesús hizo. Por los méritos de Jesús, que Él fue santo en su vida aquí en la tierra, Él fue santo en su ministerio, Él murió como santo, Él no pecó, no pecó. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero jamás cometió pecado. Esos méritos nos trajeron al hombre que cree en Él, al hombre que cree en Dios, que es justificado por Jesucristo, al hombre que se ha arrepentido, que ha pedido perdón de sus pecados. Esa persona vuelve a retomar la imagen de Dios. Pero ¿qué te estoy diciendo anteriormente? Bueno, que el hombre que tiene la imagen de Dios sigue perdiendo la imagen de Dios por causa de las tradiciones, por causa de celebrar el Año Nuevo, que no es Año Nuevo para nosotros, es gregoriano, por el hombre que sigue el que se festeja a la fiesta, a la guadalupana, a la Virgen de los Remedios, y etcétera. Ese hombre está perdiendo la oportunidad de glorificar a un Dios grande, a un Dios poderoso, un Dios que vive, que reina. ¿Y por qué? Por la tradición, por la hechicería, por la brujería, por los horóscopos, los zodiacos que se leen hoy en día. Entonces el hombre está perdiendo su oportunidad. Por lo tanto, Dios nos está hablando en estos últimos días por medio de eclipses y nos está diciendo: viene oscuridad, viene un tiempo de oscuridad, que el libro de Mateo lo llama el tiempo de dolor, tiempo de dolores, y el mundo no quiere arrepentirse. Recuerde entonces que le digo: perdimos la imagen de Dios y el Señor Jesucristo vino a restaurarla. Tenemos la imagen de Dios, pero el hombre no quiere aprender, no quiere recibir la palabra, no quiere regresar. Somos salvos, tenemos salvación por medio de Cristo Jesús, por creer en el sacrificio, pero ahora debemos regresar a la Torá para observar los mandamientos, para obedecer los mandamientos, las fiestas que están en el Torá, pero preferimos las fiestas del mundo, las fiestas romanas, los ídolos que se adoraban en ese entonces, los dioses que se adoraban en ese entonces, se siguen adorando, y en ignorancia. El judío
sabe, pero no quiere enseñar. Tienen que surgir otras religiones como los mesiánicos para tomar la palabra, pero se les olvida también recordar que somos salvos por el Señor Jesucristo. Y bueno, hay varias cosas de confusión que nos van a llevar directos al Apocalipsis, directo a la tribulación, y después de esto a la gran tribulación. El mundo está en peligro, es lo que te quiero decir con lo que te estoy platicando. El mundo está en peligro y ni tú y ni yo nos animamos a irle a decir al pueblo gentil que todavía hay una oportunidad. De aquí a que Cristo venga, de aquí a que venga el rapto, porque se va a quedar mucho pueblo gentil, se van a quedar muchos judíos, hay mucha gente que se van a quedar, viene el rapto y después viene el Señor Jesucristo y el milenio, pero hay mucha gente que no va a llegar allá, mucha gente que va a morir por causa de las tradiciones. Dice el Señor Jesucristo, sus tradiciones invalidan la palabra. ¿Cuánto cristiano hay que no lee la Biblia? ¿Cuánto cristiano hay que no obedece la Biblia? ¿Cuánto cristiano hay que no da testimonio de que somos hijos de Dios, que tenemos la imagen restaurada? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en el capítulo 15? Del 1 al 14, a lo mejor vamos a llegar nada más. Bueno, vamos a estar viendo nuestra posición, nuestras posiciones que tenemos en el Evangelio. Entonces, toda la carta del apóstol Pablo nos habla acerca de un Salvador que se llama Jesucristo. Nos habla acerca de el Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que guía al Hijo de Dios. La posición que tenemos ahora en Dios. Capítulo 15 habla de la posición que tenemos, pero que no hemos aprovechado. Del 14 en adelante es lo que el apóstol Pablo nos quiere hablar acerca de su misión, de su vida, que el Señor Jesucristo le comisionó de venir como apóstol a los gentiles. Pero, ¿estará aprobado el apóstol Pablo o estará reprobado? Bueno, la gente no entiende la carta a los romanos, por eso nosotros quisimos explicarla paso a paso, poco a poco, para entender las doctrinas y para entender lo que el apóstol quería darnos a entender. Recordemos que el apóstol Pablo era un erudito en la Torá, en la ley, y después conoció la gracia por medio del Señor Jesucristo y tuvo comunión con el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tener: conocimiento de la ley de Dios, conocer a Dios por medio de la Torá y conocer la gracia que el Señor Jesucristo nos ha dado a todos los que creemos en Él, y tener comunión con el Espíritu Santo, que es la misión del cristiano. Entonces, Jesucristo consiguió una posición nuevamente para nosotros, la posición que se nos había dado a imagen y semejanza de Dios, pero el cristiano, el gentil de hoy en día, no ha entendido, no comprende. Por lo tanto, vamos a ser llevados cautivos por el anticristo a una derrota tremenda. El mundo está en peligro. El mundo está en peligro. Necesitamos entender. Bien, vamos a darle lectura para empezar a leer el capítulo 15. Espero que esta explicación la hayas entendido. Me gustaría que, si no la entendiste, volvieras a empezar la prédica para que la puedas entender mejor, la puedas discernir y nos podamos poner a trabajar. El capítulo 16 habla de esto, ¿verdad? De animarnos, de que somos santos, de que somos amados, de que debemos estar trabajando en el ministerio del Señor como familia de Dios, como hijos de Dios. Debemos comportarnos como Dios, es lo que dice el capítulo 16, pero vamos a ver el 15 pues. Vamos a leer del versículo 1 al versículo, bueno, vamos de versículo en versículo, al versículo 3. Así que los que
somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, darnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ok, ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo? Jesucristo no se sintió mucho porque era hijo de Dios. Él siempre vino con humildad. Recuerden los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Juan, cómo tuvo muchos debates con los saduceos y tuvo muchos debates con la gente que no quería creer en él. Y él les daba argumentos. Él les ponía argumentos para creer en Dios y para creer en el Hijo, pero ellos no quisieron aceptarlos. Ellos prefirieron su tradición. Entonces, Jesucristo no se envaneció. Les habló humildemente para que ellos aprendieran, recibieran la enseñanza, comprendieran la Escritura y entonces pudieran llevar la vida que Dios quería que llevaran, pero no lo aceptaron. Hubo muy poca gente que creyó en él, pero cuando lo llevaron ante Pilato, los sacerdotes pudieron convencer a la gente de que gritaran, crucifícale, crucifícale, y todo el mundo estaba gritando, crucifícale. Fíjate, la gente que recibió la vista, los paralíticos que pudieron caminar, y tantos milagros que Dios hizo, tanta gente que le dio alimento cuando estuvieron en el monte. En una tuvo 5,000, en otra tuvo 4,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y toda esa gente gritaba, crucifícale, porque así estaba escrito. Entonces, qué fácil se les olvidó el Evangelio. Y déjame decirte que hoy no estamos muy lejos de lo mismo. Qué fácil se nos olvida que somos hijos de Dios. Al rato ya estamos maldiciendo, al rato ya estamos molestos, enojados, al rato ya estamos deseándole lo peor a la gente. Y lo peor de todo, no enseñamos la palabra. Eso es lo peor de todo. No evangelizamos, no salimos a buscar nuevos discípulos y no enseñamos la palabra. Nos la pasamos de fiesta en fiesta. ¿Y qué fiesta tenemos el sábado? ¿Y qué vamos a hacer el viernes? ¿Y qué vamos a hacer el domingo? Fiesta tras fiesta tras fiesta, y la enseñanza del Señor Jesucristo se queda atrás. Se queda atrás. Entonces, dice Apocalipsis, sal de Babilonia, pueblo mío, ya sal de Babilonia. Babilonia se le puede llamar a los romanos, al Vaticano. Ese es una religión mundana, totalmente mundana. Y Dios quiere que salgamos de ahí. Aunque también los cristianos seguimos los pasos de la adoración a la idolatría mundana. Entonces, tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que volver a las veredas antiguas, dice el Señor, porque ahí está la vida. Ahí está la vida. Nosotros tenemos que regresar a las Escrituras. Para empezar, tenemos que leer la Biblia. Qué triste es ver el internet hoy en día y todo el mundo le tira a la Biblia. Ahora ya no estudian, ahora critican, ahora murmuran. Esa gente está perdida. ¿Y saben quién está perdida? Los que los escuchan. Están perdidos. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Los dos van a caer al mismo pozo. Entonces necesitamos que alguien nos enseñe la Escritura. Necesitamos oír la Escritura, pero necesitamos tampoco crecernos mucho, enorgullecernos. Por eso dice el versículo 1 al 3, que no te enorgullezcas, que enseñes con paciencia, que enseñes con amor la palabra de Dios.
siendo humildes. Tiene que haber un espíritu dentro de nosotros, un espíritu humilde para recibir la palabra y un espíritu enseñable, a enseñar, no hablar por hablar. Tenemos que aprender qué vamos a hablar, qué vamos a ministrar, qué vamos a enseñar, pero en humildad, en humildad. Bien, 4, ¿qué dice? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ok, si leemos la Escritura, hay esperanzas para la gente, para que nos salvemos. Yo les di un resumen en general de todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Es en general, pero ustedes deben leer Ezequiel, Jeremías, Isaías, Daniel. Usted debe de leer todos sus profetas para ver lo que pasó con el pueblo de Israel. Lo que antes se escribió, dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza se escribió, para que no volvamos a cometer errores como los cometieron el pueblo de judío en aquel entonces. Los profetas, hombres que hablaban de parte de Dios, nos instruyeron y avisaron con tiempo que estaban en peligro, que iban a ser llevados en cautiverio, pero el pueblo no creyó, no le creyó a los profetas. Entonces, hoy en día hay muchas señales que ya leímos en la Biblia, muchas profecías que se van a cumplir y que no creemos y que no sabemos porque no las estudiamos. Y eso es lo que se va a cumplir. Y tenemos un libro que se llama Revelación, Apocalipsis, que tampoco creemos y no entendemos, porque no escuchamos a la gente que sabe. Entonces, somos flojos para aprender. Isaías decía, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y ahora el pueblo gentil, ¿qué creen? También va a perecer porque le falta conocimiento, le falta entregarse a Dios, le falta entregarse a las Escrituras. Y al rato vamos a perecer y bueno, no vamos a tener otra oportunidad. Porque no estudiamos, porque no buscamos a Dios, porque estamos de fiesta en fiesta, festejando lo que no debemos festejar. Ahora, que si tú vas a ir a una reunión de fin de año, pero vas a hablar de Dios, adelante. Si tú vas a una comida de Navidad, pero vas a hablar del verdadero Dios, adelante. Si vas a cualquier fiesta, pero vas a predicar la palabra para que la gente entienda y se arrepienta, adelante, eres bienvenido. Pero si vas a divertirte, si vas a bailar, si vas a tomar, si vas a fumar, si vas a chismear, déjame decirte que no eres salvo. No eres salvo. Y Dios quiere que tú seas salvo. Entonces, el 4 dice que lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Y este versículo no se está cumpliendo porque no se está predicando la verdadera palabra. La verdadera palabra. La gente hoy se sube a los púlpitos a hablar de ellos, a hablar de otros hombres que no fueron ni salvos. No, tú no puedes alabar a una persona que no buscó de Dios. Tú tienes que alabar a una persona que conoció a Dios. Hoy en día hay muchos hombres, hay muchos misioneros que andan por ahí predicando la palabra de Dios para que la gente se salve. Hay muchos apóstoles verdaderos que andan levantando iglesias en todos lados. Profetas que andan llevando la palabra, que entienden la palabra, comprenden la palabra y la están llevando para que sepamos lo que va a suceder, que dice la palabra que va a suceder. Evangelistas que andan levantando gente para traerla a las iglesias. Pastores que pastorean la gente que traen los evangelistas y maestros que enseñan. A todos. Un apóstol necesita un maestro. Un profeta necesita un maestro.
Un evangelista necesita al maestro, un pastor necesita al maestro. Pero ¿por qué habrá puesto Dios el ministerio de maestro hasta abajo? Para que sea humilde al enseñarle a todos. Hay un don de enseñanza, el don de la enseñanza, pero tiene que haber otro, el don de aprender, el don de someternos al aprendizaje. Entonces, dice el 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es paciente Dios? Sí. ¿Nos está enseñando paso a paso? Sí. La palabra de Dios dice que lo que Él empezó, Él lo va a terminar. Pero Dios no lleva mucha prisa. Los que debemos de llevar prisa somos nosotros, porque nuestra vida se acaba. Dios quiere que todos juntos, unánimes, aprendamos a adorar, a exaltar al Cristo que vino a darnos una posición. Nuevamente, somos hijos de Dios. Somos de la familia de Dios. Tenemos una posición y debemos de caminar como hijos de Dios. Por eso habla acerca de la posición. Capítulo 15 habla acerca de la posición. Lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió para que no cayéramos en los pecados que ellos cayeron. Y podamos adaptar la posición que Dios nos ha dado. Lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y Dios es paciente para revelarnos poco a poco, día tras día, lo que necesitamos. Pero no tenemos tiempo de leer. No tenemos tiempo de escuchar prédicas. No tenemos tiempo de buscar de Dios y alabar a Dios y exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos compromisos. Tenemos una fiesta por aquí, una fiesta por allá, y ya el sábado te vas de fiesta, de farra, y para calmar tu mente, vas al culto el domingo, pero como te desvelaste, te estás durmiendo, no pones atención, no aprendes y sales peor que como entraste. No pudiste calmar tu mente, tu pecado. ¿Qué dice el 6? Sería 7. 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo nos recibió Dios? Cristo. Con amor. Pero cuando éramos ignorantes totalmente de la palabra de Dios. Éramos incircuncisos. Sin circuncisión. Y también a los de la circuncisión, ignorantes totalmente de la palabra de Dios. Y Él viene como judío a enseñarnos la palabra, a mostrarnos la palabra. Y el pueblo judío no lo recibió. Él dijo, yo vengo a las ovejas perdidas de Israel. Y a los otros que se sentían sabios, a los de Judá. Pero no lo recibieron. Pasaron de tal forma que tuvo que recibir al pueblo gentil. Él tuvo que recibir al pueblo gentil y preparó hombres como Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando entran los primeros gentiles al reino, que cuando Pedro dio su discurso, recibieron al Espíritu Santo. Mucha gente. Y Pablo viene también a preparar al pueblo romano. A preparar al pueblo romano. Ahora recuerden que en Roma había mucho judío, pero también mucho gentil, que eran los romanos. Los romanos. Entonces, Pablo habla a los dos. Habla al pueblo judío y habla al pueblo gentil. Que ahora tenemos una posición, que Dios derribó el muro que había entre los dos pueblos.
haciendo de los dos pueblos un solo pueblo, los cristianos. Los cristianos. Bien, ¿qué dice? 8. Pues digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confirmaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Ok, ¿de qué está hablando? Que Cristo vino a levantar a su pueblo primeramente. Esa era la misión que él tenía, levantar su pueblo, para que después su pueblo levantara a las naciones, que se fijaran en ese pueblo. Pero el pueblo no quiso recibir al Señor Jesucristo. No quiso, a los de la circuncisión no quisieron. Entonces, pues se alegraron los gentiles, porque entonces la salvación fue para el pueblo gentil. Entonces nosotros ahora cantamos con alegría, con gozo. Bueno, los que tenemos gozo. Una cosa es ser feliz, otra cosa es ser gozoso. Tú puedes ser feliz en una fiesta, por un rato mientras dura la fiesta. Puedes ser alegre mientras está esa fiesta. Pero gozoso solamente es aquel que ha recibido al Señor Jesucristo y que sabe que tiene salvación y que sabe que es hijo de Dios y que sabe que pertenece a la familia de Dios y sabe que tiene una posición en Dios a hoy. Ese es el que permanece gozoso todo el tiempo. Nada le preocupa. Nada le preocupa. Por ejemplo, nosotros cuando oramos le decimos al Señor, Señor, danos de tu espíritu todo el día y toda la noche, para no cometer errores, para poder caminar contigo, para no preocuparnos por ningún problema, porque problemas, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si el Señor Jesucristo venció al mundo, Él está con nosotros, nos da su Espíritu Santo para que podamos soportar pruebas, problemas, situaciones difíciles y no nos afligemos. A Dios no le gusta que estés afligido, a Dios le gusta que estés gozoso. Ahora, el gozo, acuérdense, trae paz. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, paz, mansedumbre. Paciencia, mansedumbre, etc. Entonces, lo primero que debemos de tener es ¿qué? Gozo. Yo debo de tener gozo en mi corazón cuando sé que el Señor ha dado una posición en la familia de Dios. Tú tienes una posición en la familia de Dios, pero ahora, pues si eres hijo, camina como hijo de Dios. Aprende la palabra, entiende la palabra para que enseñes que es malo festejar algunas fiestas. Es malo. Recuerden capítulo 19. Es capítulo 10, versículo 19 de la segunda carta a los Corintios, cuando dice que los gentiles sacrifican, a los ídolos los sacrifican. A los demonios los sacrifican. O sea, todo lo que sacrificas a los ídolos, atrás de esos ídolos hay demonios. Y dice el Señor que no puedes preparar mesa para Dios y mesa para los demonios. No puedes. Lea usted ese capítulo 10, del 19 en adelante. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos hoy en día? ¿Estamos preparando mesa para los demonios, a los ídolos, a dioses ajenos, y después le preparamos a Dios su mesa para Él? No se puede hacer eso. Tenemos que recordar que tenemos que una posición como hijos de Dios, caminar como hijos de Dios. Ya deje sus fiestas, ya apártese, porque va a haber terremotos, maremotos, va a haber guerras, ya va a haber guerras. Y quién sabe si nosotros lleguemos a perder la vida, pues que perdamos la vida aquí y no en la vida eterna. Metámonos con Dios, urgentemente, urge que nos metamos con Él. Ya pare. Ahora sí que pare.
Pare de sufrir y métase con Dios. A buscar a Dios verdaderamente. Tenga un devocional con Él todos los días. Hay que orar con Él todos los días. Antes de ir a trabajar, Señor, aquí estoy. Me entrego a ti. Bendigo este día. Declaro que es un día de gozo, que es un día de alegría. Y ríete de las circunstancias. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu está contigo, porque Dios está contigo, Él camina contigo. Acuérdense el Evangelio de San Juan que dice, el que a ti te recibe, a mí me recibe. Mi Padre y yo uno somos. Y si tú crees en el Padre, crees en el Hijo, y si crees en contigo, tu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, trabalenguas, pero tenemos que entenderlo. Busque a Dios ya. Urge que usted busque a Dios ya. Vienen terremotos tremendos. El 13 de enero viene algo feo. Se acerca el planeta Nibiru, lo más cerca de la Tierra que puede ser. Y lo más seguro es que haya terremotos. Ya el mismo gobierno se está preparando para esto. Los países se están preparando para esto. ¿No ha visto que hay muchas escuelas de enfermería? ¿No ha visto que hay muchas escuelas de... ¿Por qué será que tanta persona está entrando como enfermero o como enfermera? Y en tan poco tiempo termina la carrera. ¿Eh? Y en tan poco tiempo termina la carrera. Y en poco tiempo se gradúan. Entonces, esto es porque el gobierno sabe que algo terrible viene y se están preparando para alguna desgracia. Nosotros también debemos prepararnos, pero en las cosas espirituales. Yo no sé si ese planeta va a pasar aquí cerca de la Tierra. Si oramos todos juntos, quizás Dios tenga misericordia y lo quite. Eso es lo que se está buscando ahorita las iglesias que tienen conocimiento de la palabra. Están orando para que Dios y quite ese planeta de encima de nosotros. La nueva élite, el nuevo orden mundial, los de la élite están buscando que haya guerras, porque ellos piensan que en el futuro ya no va a haber comida para tantísima gente. Oiga, pero si Dios nos ordenó que nos multiplicáramos, quiere decir que Él va a poner alimentos para todos. Pero la élite dice, no, hay que matar siquiera 1 billón de personas. Siquiera, fíjese. Usted no sabe, pero los aviones que pasan supersónicos están tirando bacterias para que la gente se enferme y muera. Están tirando bacterias. De repente alguien ya tiene bronquios. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe? Pero ya te dio bronquios. Y al hospital. Y ahí en el hospital no saben cómo tratar los bronquios. Fíjate, no puedes estar en frío y te tienen con una bata y con la espalda descubierta. Te dan tus exhalaciones y piensan que con eso los vas a curar. Mejor vete a un doctor particular. Ese doctor particular luego te ataca a los bronquios. Te pone una buena inyección o 2, 3 inyecciones y te dan pastillas y mira para afuera esos bronquios. Pero son bacterias que están tirando. Son químicos. Y el gobierno no puede hacer nada, porque los aviones pasan muy altos, son supersónicos. Y esa estela que ves que está quedando atrás, se va anchando y va tirando aún en los pueblos más alejados. Y la gente está muriendo. Y nadie puede hacer nada. Por eso, busque a Dios, para que Dios lo sane. Y si usted se va con Él a la vida eterna. No hay de otra más que meterse con Dios. No podemos hacer nada. Tenemos conocimiento, pero no podemos hacer nada. Busque al Señor, tome su posición. Tenemos que tener, aunque sea, nuestro devocional temprano.
Si no se puede parar temprano, pues párese tarde, pero ore. O en la tarde ore, o en la noche ore, a la hora que quiera, pero ore. Tenga una comunión con el Espíritu Santo, tenga una comunión con el Padre. ¿Qué dice? 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Espérame, ya te fuiste hasta el 14. A ver, hermana Lourdes, ¿cómo dice el 12? Si cada uno tendrá que dar de sus actos. Ese es el 12. Ajá, 13. Así que dejen de estarse criticando, traten de vivir de tal manera que ningún hermano se tambalee al ver haciendo algo que crea. Ok, lo que estábamos viendo la clase pasada, anterior, ¿verdad? Que si comes carne, pues no juzgues al que no come carne. Y si comes verduras, no juzgues al que come carne. Si tú tomas una copa de vino en tu comida, no juzgues al que no toma vino. Y si tú no tomas vino, no juzgues al que toma vino. Entonces tenemos que tener paciencia, tenemos que ser humildes en todo lo que hacemos y en lo que testificamos, cómo lo hacemos. Dice ahí que no nos critiquemos, que no nos juzguemos. Y dice allá donde estaba leyendo la hermana Lilia, que el profeta Isaías dice que la raíz de Isaí, o sea, nuestro Señor Jesucristo, juzgaría a los gentiles. Él va a juzgar a los gentiles. Y el tiempo ha llegado de que el pueblo gentil ya se ha juzgado. Estamos en los últimos tiempos. Decíamos en la clase pasada, si vivimos, para Dios vivimos. Si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ese debe de ser nuestra mente, ese debe ser nuestro criterio. Todo lo que hago, lo hago como para el Señor, dando gracias al Señor en todo. En todo. Leíamos una cita en 1 Tesalonicenses 5:16. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Todo. ¿Qué significa todo? Todo, ¿no? Todo. Si trabajas, para el Señor trabajas. Si no trabajas, para el Señor no trabajas. Si comes, para el Señor comes. Si no comes, para el Señor no comes. Pero siempre delante de una oración. Gracias, Señor, por los alimentos. Por ejemplo, yo no me gusta orar cada que voy a comer. Yo en la mañana que oro, ahí está mi esposa, yo oro de una vez por mi desayuno, comida y cena. Señor, gracias te doy por mi desayuno, mis manjares que voy a comer ahorita en mi desayuno, y de una vez te pido por mi comida y por mi cena. O sea, no me gusta ser así como que tan religioso, ¿no? Y habrá personas que me vean que me siento a comer y no oro, pero ellos no saben que yo ya oré. No saben que yo ya oré. También oro, por ejemplo, para mis finanzas. Señor, yo sé que van a venir finanzas. ¿De dónde van a venir? Yo no sé. ¿Quién me va a traer finanzas? Yo no sé quién me va a traer finanzas. Ni quiero pensar quién me las va a traer, porque a lo mejor... Lo que sí te pido, Señor, es de que desde ahorita que te estoy orando y te estoy pidiendo, ya estés bendiciendo a esa persona que vas a usar para mis finanzas. ¿No? ¿O está mal? Ya desde ahorita, Señor. Entonces, cuando alguien llega y me trae finanzas, pues ya no oro a veces por ellos, pero ¿qué crees? Desde que amanecí ya oré por esa persona. Desde que amanecí ya pedí por él.
O sea, no tengo por qué demostrarle a la gente lo que yo hago. Te lo digo como será un ejemplo para que tú lo hagas. Para que tú lo hagas. Pero hay momentos que vas a estar con personas que no conocen de Cristo, que no saben de Cristo, y entonces tendré que orar por esos alimentos. ¿No? Ya oré por mi comida, Señor, pero nuevamente los bendigo en tu nombre. No porque no me oyes, sino porque por amor a ellos, decía el Señor Jesucristo, por amor a ellos. Entonces, las cosas que hagamos nosotros también es por amor al pueblo, por amor al pueblo. Vas a tomar un refresco, ya bendije mi bebida y mis alimentos. Pero si la persona que está conmigo no conoce a Cristo, Padre, gracias por esta bebida. La bendigo en tu nombre. Ya, no te quita nada, claro. Pero yo trato de ser más simple en mi vivir. Y en la mañana pues me encuentro con Él. Hay que orar. Oro por mi familia, oro por casa de oración el Betel, por los que nos oyen a través de las redes, porque estén bien, porque Dios los bendiga, porque Dios los prospere, porque estén en la palabra, porque tengan curiosidad por aprender la palabra, porque nos sintonicen y nos regalen su tiempo. Oramos por esos, por cada uno de ellos, cada una de ellas. Oramos por la familia de mi papá, por la familia de mi mamá, oro por la familia de Lourdes, por todos y cada uno, por los sobrinos, por las sobrinas, por todos, por las iglesias que nos conocen, por los pastores que nos conocen. Oramos por el presidente de la República, oramos por cada hombre que está en eminencia en las secretarías, por los de la Marina, por todos ellos oramos, por los de Cermex, allí donde yo voy a mi tratamiento, por los administrativos, doctores, doctoras, por los enfermeros, enfermeras, por los enfermos del Cermex, por los que llevan a los enfermos de Cermex. Eso es estar en comunión, en un devocional. La Biblia dice, bendiciendo te bendeciré. Entonces yo los bendigo y el Señor me bendice. Muchas veces a través de ellos. Entonces así debe usted tener su devocional diario. A veces le digo al Señor, no me quiero parar temprano. Más que me pare yo a almorzar, ahí en la mesa, ahí oro contigo. Y yo creo que el Señor no se enoja. Hay veces que tengo mucho sueño y a dormir. Ya me despierta el Señor y entonces sí, a platicar. A poner a la gente en sus manos. Así debemos ser todos así debemos de ser. Debemos ser sacerdotes de nuestra casa. Todos debemos ser sacerdotes. El Señor te va a contestar unas y otras no. Porque algunas no están en su propósito. Andan en pecado. Entonces el Señor va a decir, si él anda en pecado y no se quiere arrepentir y no quiere orar, pues, ya ha habido personas que Dios me dice de plano, déjalas. Ya no ores por ellas. ¿Por qué? Pues porque están en pecado de muerte. Esas ya, ¿para qué le buscas? Bien, estamos en el 13. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el Cristo. El Dios de esperanza nos llene ¿de qué? De gozo y paz en el creer. Ahí está lo que yo les decía. Todos nosotros debemos ser gozosos porque tenemos la oportunidad que se le quitó a Israel, la tenemos nosotros los gentiles. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de glorificar y exaltar a Dios con nuestros cuerpos racionales. Nuestro culto debe ser un culto racional. Nuestra mente debe de estar en las cosas de Dios, las cosas que a Dios le agradan. Yo hace rato iba a cometer un pecado, le iba a decir a Hugo, no vengas. Le iba a decir a papá y a mamá, pues no vengan, ¿saben qué? Me siento mal, me siento cansado, no vamos a tener prédica. Y me dice el Señor, ¿qué?
¿Qué? Perdón, estaba yo vacilando. No, conmigo no estés vacilando. Conmigo no estés vacilando. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que aunque somos pocos en Casa de Oración El Betel, Dios, cuando hacemos una fiesta para Él, es casi una fiesta familiar. Y estamos asegurando nuestro estar de esta semana que viene. Entonces imagínate que yo les diga, no vengan, y ustedes bien contentos, ¡ay, qué bueno! No, ustedes deben de reprenderme. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo cree? Si es nuestra seguridad, es nuestro alimento, es nuestra salud, es nuestro bienestar, es nuestra vida espiritual, ¿cómo que no? No, pues ustedes se deben enojar y hacerme la de todos, cansada. Nada, ¿qué? Ahora vamos a cantar. Y entonces Dios tiene ya nuestra provisión para esta semana. Y para el próximo domingo nos y le volvemos a cantar, y le volvemos a exaltar, y le volvemos a adorar, y volvemos a predicar, y ya tiene nuestra provisión para la semana que sigue. Y así vamos, así vamos, así vamos. Entonces, mucho cuidado con eso, la adoración. Dios va a exaltar al pueblo. ¿Qué dice? Vuelve a leer. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Porque abundéis en la esperanza, porque abundes en la fe. Acuérdense que la esperanza es la madre de la fe, lo que esperas. La fe de lo que tenemos y de lo que no tenemos, de lo que vamos a recibir. De eso va a llegar cuando estemos adorando a nuestro Dios. Cuando sepamos que es la posición que tenemos, es lo que te estoy hablando. Ok, estoy orando porque tengo una posición, porque tengo una autoridad. Que viene un planeta, vamos a orar y vamos a juntarnos todos juntos. Que vienen a invadir México, vamos a juntarnos. La Biblia dice que uno combate a 1000 y 2 a 10,000. Imagínense cuando todo un pueblo ora, pues aplastamos al pueblo que nos quiere invadir. ¿No? Yo soy de los que declaro, fíjese, el presidente Trump quería poner un muro físico en el norte y quería que México pusiera un muro físico en el sur. Bueno, pues ellos no saben, pero yo estoy pidiendo por un muro también, pero invisible. Que las armas de allá no pasen para acá, ni los productos de aquí para allá. O sea, lo que es de México se queda en México, nuestros recursos naturales se quedan en México, y que nadie nos los quiera robar. Y tenemos un muro en el sur y tenemos un muro en el norte. Eso es lo que le hemos pedido a Dios. Señor, no dejes que nada pase para acá. Y cuando empecé a pedir eso, empezaron a agarrar gente con armas, que ya no pasaran. Empezaron a reparar a gente con narcóticos, porque hay un muro invisible que ellos no saben que nosotros hemos puesto. Y no nos cuesta nada más que pararte temprano a orar y pedírselo a Dios, y Dios te dice amén. Todos tienen límites, así es que adelante. Los recursos de México se quedan, Señor, que ya no nos estén robando, estén saqueando. Y se empieza a quedar el petróleo en México, y se empieza a quedar la gasolina en México, y se empieza a quedar el maíz, y ya no aceptamos los transgénicos, y ya no aceptamos tantas cosas. Y todo eso lo estoy viendo con mis propios ojos. Las respuestas que Dios nos da en las oraciones. Porque sé quién soy y en qué posición estoy. Así ustedes tienen una posición, deben de saber que son hijos, que son santos, que son amados por el Señor. Por lo pronto ustedes lo único que tienen que hacer es abrir su boca, porque el Espíritu Santo lo va a llenar. Que yo quiero que ustedes sepan que tienen. Y también usted que me está viendo a través de las redes, usted tiene una posición. Usted es hijo e hija de Dios. Empiece a orar y a pedir lo que conviene y como conviene para el Señor y para México. ¿Cómo hemos de servir a Dios? Bueno, aunque sea con oración, sirva usted.
Si tiene problemas, pues pida por sus problemas, por situaciones difíciles. Si sus hijos tienen problemas, pues resuelva el problema de sus hijos. Hoy en día podemos ver problemas en la familia. Los hijos no respetan a los padres. Bueno, siéntese con su hijo y dígale, ¿sabes qué? De aquí en adelante tú me respetas. Y te va a decir tu hijo, es que ya no te quiero, es que ya no te amo. No vengo a que me ames, yo vengo a que me respetes. Como hijo y padre, yo a ti sí te amo porque eres mi hijo, pero usted me respeta y no es negociable. Porque luego te quiere negociar, es que quiero ser tu amigo, quiero ser tu amiga. Nada, yo soy su madre, no su amiga. Y yo la voy a educar, que aprenda a respetar. Y ya los hijos cuando crezcan y tengan hijos, entonces ya nos amarán. Pero ahora para que se les vamos a alcahuetear. Para que sientan lo que se siente. ¿Sí me estás entendiendo? La familia está mal y tenemos que poner reglas. La colonia está mal y tenemos que poner reglas. México está mal y tenemos que poner reglas. Y todo eso se lleva a cabo por medio de la oración, de la posición que tú tienes. Tú no eres un cualquiera, una cualquiera. Tú eres un hijo, una hija de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Tú tienes autoridad, aún sobre los animales, sobre las bestias, sobre los peces, sobre los árboles, sobre la naturaleza. Pero ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Para que sepas quién eres cuando veas que se están solucionando las cosas. Bien, el 14 y nos vamos. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Tú puedes resolver los problemas. De aquí del 14 hasta el versículo 30 va a expresar, fíjense todo lo que nos dijo, capítulo 1, 2, 3, 4 hasta el 15, versículo 14, todo lo que nos explicó para decirnos de aquí en adelante lo que él quería expresar. El Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo está de aquí al 33 y está bien bonito y dice, de aquí con lo que yo les he enseñado, ahora sé que ustedes saben resolver problemas y saben exhortar a los débiles. Esto va a estar muy bueno. La próxima semana nos estaremos viendo en este lugar para seguir escuchando. Y esto es el propósito de la carta a los romanos, del versículo 14 al versículo 33. Si quieres leerlo en tu casa, lo puedes leer. Si no lo entiendes, nos encontramos aquí la próxima semana. Dios los bendiga. Feliz cambio de año. Que sean felices en este tiempo. Felicidades a todos y les deseamos los mejores propósitos. Y nuestro propósito es que camine con Cristo Jesús. Que usted se entregue a Cristo y deje ya de jugar a la religión. Concéntrese ante su altar. Que sea uno de sus propósitos de este año que empieza, que usted tenga un devocional con el Señor y no le falle. Todos los días comuníquese con Él. Todos los días pida la protección del Espíritu Santo que esté con usted y pida la revelación de la palabra de Dios. Usted métase con Dios. Que este año sea un propósito grande. Que usted alabe y glorifique al Padre. Procure no faltar a la iglesia para que reciba la palabra de cada semana. Que sea su salvoconducto de la semana para que le vaya bien. Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Es nuestro deseo que todos ustedes la pasen muy, pero muy bien. Bendiciones para todos. Amén.